si esa cotización va a ir un porcentaje a la cuenta individual y otro a costos solidarios que va a funcionar un poco como ahora, pero con más plata porque va a haber más apoyo. Que se está discutiendo es buenos días, ¿cómo están? Buenos. Hola, 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 hola. Son muchos. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día a todas y todos y todes. Hay hartos 28. Estamos llegando al fin. Se acerca. Queda poco. La asistencia al tiro. ¿Alguien está viendo noticias, algo así? ¿O están en otra clase? No te... Se escucha como si estuviesen viendo algún noticiario o buenos días. No sé ni cómo se llaman los matinales. Buenos días ya no existe, ¿no es cierto? Química, química, bioquímica. Ya. Ya. Ahí el chat. Ok. Hoy revisaremos metabolismo de aminoácidos y después la próxima clase, la próxima semana, regulación hormonal, integración metabólica y se acaban las clases. Ya terminaron el laboratorio esta semana. ¿Ya? Espero que se hayan conectado al laboratorio, hayan enviado su informe. ¿Tienen informes? ¿O tenían informes que enviar? Y el control. Les queda o les resta del laboratorio solo la prueba global del laboratorio y falta el tercer control de cátedra, el tercer control de taller, ese, y el tercer certamen. Y después viene la recuperativa para los alumnos que están justificados y tienen alguna nota. Y la prueba global. Y se acaba el semestre, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, ¿qué les recomiendo siempre a los alumnos en esta instancia? Con respecto al laboratorio, si tiene algún problema, que control, que la nota, que no sé qué cosa, que le dijeron que iban a cambiar la nota, no se la han cambiado, ya el semestre todavía no termina por si acaso, entonces comuníquese con el profesor de laboratorio, primero con el profe de laboratorio. Si el profe del laboratorio no le responde por ese motivo, escríbanme a mí, ¿ya? O escríbanme con copia a mí, y yo por ahí puedo presionar un poquitito para que le respondan más rápido. ¿De acuerdo? Eso respecto al laboratorio. Ya que, no sé, pues la nota del control, se cerró el control, cuestionario virtual, ya, siempre ocurren ese tipo de situaciones, no esperen llegar al final. Ya, regule o regularice todo ese tipo de situaciones ahora, con los profesores de laboratorio. Vamos a la asistencia. Pía Alfaro. Muy bien. Paulina Alfaro. Presente, profe. Ok. Sebastián Altamirano.
María José Álvarez. Camilo Álvarez. Nicolás Aravena. María José Araya. Blanca Araya. Javier Astorga. Romina Estudillo. Erin Castillo. Betsabe Cataldo. Yesenia Cordero. Presente, profe. Olet Kristinich. Constanza Donoso. Alonso Stay. Meilín Farías. Alexandra Fuentes. Camila Gómez. Presente, profe. Okay. Ariel Geraldo. Daniela Johnson. Eduardo Lanas. Presente, profe. Bien. Valeria Lara. Fernando Menares. Fernanda, perdón, Menares. Presente, profe. Muy bien. Patricia Morales. Javiera Muñoz. José Ignacio Muñoz. Camila Pérez. Presente, profe. Ya. Carolina Pino. Ahí está Carolina Pino. Macarena Rodríguez. Nicolás Rojo. Nicolás. Francisca Ruiz. Ana Paula Salinas. Muy bien. Alan Sepúlveda. Alan Sepúlveda. ¿Qué pasa con la pequeña Saltamonte? ¿No está? Se retiró. ¿Alguien sabe algo? Hace rato que no la veo en clase. Montserrat Tapia. Polet Toro. Felipe Valle. Carol Vallejo. Presente, profe. Y Leonardo Vera. Presente, profe. Muy bien.
Vamos a ver. ¿Y esos cachorritos que están ahí, Eduardo? ¿Son tus perritos? ¿O es una foto que... Demonio de Tasmania, sí. Sí, demonio de Tasmania, así tal. Se comen todo, así que sí. ¿Y qué edad tienen? 8 meses ya. Ah, está chico. Oye, ¿y qué? ¿Son de alguna raza especial? Son labradores, pero salieron así por el papá. Ah, ya, ya, ya. Ya, mira qué raro, café completo. Y negro completo. ¿Eh? Ya. Y lo más raro que el café no tiene cola. ¿No tiene cola? O sea, tiene como un mochito, pero yo le digo la cola mocha porque es como que mueve como un hilo de pelo. Ya, ya. Se entiende. Oye, bueno, con los perros chiquititos, en realidad, me comen todo. Yo tengo también una perrita que tiene un año, a ver, un año, 4 meses. Y también me comían sillón, una silla, una alfombra, oh, no, zapatos, pantalones, ropa. Ya se ha calmado un poquitito. Una border collie, chiquitita. Y Bueno, se calman con el tiempo. Ahora mi papá los míos los odia, pero no se calman. al final terminan ganando igual, los perritos siempre son así las mascotas. Voy a abrir la presentación. Como les comentaba, esta es la penúltima clase. La próxima semana tenemos la última clase, es de regulación hormonal e integración metabólica, pero obviamente no. Esto es como, la última clase es como hablar de un resumen de todas las rutas metabólicas a la vez, ¿ya? Por tejido, por función. Pero no les va a parecer nada extraño. Es siempre lo mismo. ¿Ya? Cuando aumenta la concentración de glucosa, cuáles son las rutas metabólicas que se activan, en qué tipo de tejido, cuando disminuye la concentración, el caso opuesto, etc. Eso es la regulación hormonal. ¿Cuáles son las hormonas? Las que siempre hemos hablado: insulina, glucagón, ¿ya? Y la adrenalina, que no es tan frecuente como las dos anteriores, pero aparece en situaciones bien especiales, ¿ya? Cuando estamos asustados, cuando tenemos una situación en donde está en riesgo nuestra vida, ¿ya? Ahí aparece esa hormona que incluso hasta hace sentir que no existe el dolor. Uno no siente dolor, porque después te duele todo. El curso que está antes de usted haciéndoles clase, en la hora anterior, había una alumna que me estaba comentando que había chocado, ¿ya? Que había chocado y que, claro, que estaba con tanta adrenalina que no se había dado cuenta que tenía fracturada la muñeca, oye, así. Así es. Después se dio cuenta de eso, en el momento no, después de 1 hora, 2 horas. Interesante los fenómenos fisiológicos que ocurren cuando la adrenalina aparece en juego, no solamente desde el punto de vista metabólico. Ya, nosotros vemos el metabolismo, cuáles son las rutas metabólicas que se activan cuando hay adrenalina, pero a nivel fisiológico, bien, o sea, se dilatan las pupilas para ver mejor, se acelera el ritmo cardíaco, ya, hay glucosa disponible para salir corriendo más rápido que Usain Bolt. En caso de que, no sé, imagínense, lo van a asaltar así, 10 tipos, lo ven en la esquina y lo quieren asaltar. Va a sentir la adrenalina en la sangre y bueno, o sea, de corriendo. Para la próxima clase, regulación hormonal y la integración metabólica, pero como yo les digo, ya que es prácticamente lo mismo que hemos revisado durante todo este tiempo.
Hoy nos toca el metabolismo de aminoácidos, que se centra específicamente en la degradación de los aminoácidos y cómo es transportado una parte especial del aminoácido, que es el grupo amino. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase está relacionado con que ustedes puedan entender que, si bien los aminoácidos forman las proteínas, estas proteínas, cuando se van degradando, los aminoácidos, ¿ya? Los aminoácidos sirven para producir energía en forma de otro tipo de metabolito, como la glucosa, o como de cuerpo cetónico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usamos un aminoácido, usamos parte de la estructura del aminoácido, no el aminoácido completo. Hay una fracción que no se utiliza, que es el grupo amino. El grupo amino no puede estar libre. Y ahí está el tema de la clase central. Si el grupo amino está libre, se produce un cuadro, una consecuencia que es denominada amonemia. Y la amonemia puede causar problemas graves, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del metabolismo de aminoácidos, hay una parte del metabolismo de aminoácidos que es específicamente en el catabolismo, en la degradación del aminoácido, que hay que trabajarla con pinzas, quirúrgicamente, ¿ya? Y ese trabajo quirúrgico, ese trabajo muy al detalle, ¿ya? Está relacionado con las rutas metabólicas de transporte de grupos aminos. Y es porque les comentaba que el grupo amino, cuando aumenta la concentración en la sangre, puede causar problemas. ¿Ya? Problemas que pueden ser gravísimos. Este esquema que ustedes ven acá, esta vaquita que está ahí comiendo pastito, ¿ya? En realidad muestra cuál es el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico que es el más abundante en el aire. Nosotros respiramos 70% de nitrógeno. No lo utilizamos. El aire tiene un 70% de nitrógeno y un 20%, más preciso, 22% de oxígeno. Súper poco. O sea, súper poco de oxígeno, pero con eso basta ya para tener la vida en la Tierra. El oxígeno tampoco podría aumentar tanto la concentración en la atmósfera, ¿ya? Como algunos creen que hay que tener más oxígeno, para eso plantemos más árboles para tener más oxígeno. ¿Ya? No tienen idea de lo que puede ocurrir si es que aumenta la concentración de oxígeno en la atmósfera. ¿Ya? Si ocurre eso, nos incendiamos, literalmente. El oxígeno es súper reactivo. ¿Ya? Por eso es que durante millones y millones de años en nuestro planeta la concentración de oxígeno se ha mantenido en esa concentración atmosférica, 22%. De hecho, permitió que los seres vivos pasaran del mar a la superficie terrestre. Y ese fue un gran cambio en el periodo cámbrico. ¿Ok? Y desde esa época en adelante, los animales que vivimos en la superficie, todos nosotros, de la Tierra, podemos estar gracias a la atmósfera. Pero la atmósfera tiene nitrógeno. La atmósfera es nitrogénica. Nitrógeno 70%. ¿Y a quién le sirve el nitrógeno? A las plantas. Las plantas son grandes consumidores de nitrógeno. Y el nitrógeno pasa a través de todos, animales, superficie terrestre, superficie mineral, y es devuelto a las plantas, para que las plantas produzcan todas las proteínas necesarias para mantener el ecosistema y la concentración de oxígeno constante en la atmósfera. Es increíble entender todo el trabajo, pero aquí está resumido. Fíjense que el nitrógeno viene ¿de dónde? Fertilizantes, ¿ya? Desechos, como la urea, en la orina, ¿ok? Desechos de descomposición. Cuando la vaquita se muere, se descompone, también produce nitrógeno, ¿ya? La fijación del nitrógeno atmosférico a través de bacterias y las plantas. El nitrógeno se fija en la Tierra como nitrato y como nitrito, ¿ya? Que son fijados por bacterias que se denominan bacterias nitrificantes, ¿ya? Mediante procesos de nitrificación en las raíces de las plantas. Y la fijación del nitrógeno en las plantas conduce a que las plantas puedan
sintetizar todas las proteínas necesarias para tener la estructura para producir la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Ahora, esa fotosíntesis permite que las plantas produzcan también aminoácidos, etcétera, etcétera. Y esas plantitas después son consumidas por los animales, ¿se fijan? Y el nitrógeno de las proteínas, nuevamente vuelve a los animales. Y así sucesivamente. Esto ha ocurrido 4.000 millones de años, por lo menos. Bastante tiempo. Y se mantiene así. ¿Ya? El ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Pero el ciclo biogeoquímico del nitrógeno se puede ver alterado ya a niveles celulares. Cuando el nitrógeno, por ejemplo, en animales no se encuentra unido a una molécula. Me explico. Los aminoácidos tienen esta estructura. Tienen un carbono central. Todo aminoácido tiene la siguiente estructura. Un grupo carboxilo, un hidrógeno, un grupo amino, lo voy a colocar con carga positiva, y la cadena lateral, que da la información, clasificación, reactividad, etcétera, etcétera, al aminoácido. ¿Ya? ¿Cuál es el trabajo quirúrgico que tenemos en el metabolismo del aminoácido? Específicamente en el catabolismo, que es la degradación de aminoácidos. Nosotros degradamos aminoácidos de forma espontánea, ¿ya? Todos los días, ¿ya? Sin mover un dedo, todos nosotros, como especie, y gran parte de los animales, degradamos proteínas musculares. Las proteínas que son estructurales del músculo se degradan para que se liberen los aminoácidos, y esos aminoácidos sean utilizados para producir energía en forma de glucosa o cuerpo cetónico. En otras palabras, estoy diciendo que hay una degradación diaria de proteínas que, haga lo que haga, se degradan igual. Esa degradación de proteínas puede aumentar si existe una condición de ejercicio frecuente. Por ejemplo, las personas que practican algún deporte en la semana o hacen alguna actividad física constante, obviamente esa degradación de proteínas de su musculatura va a aumentar más de lo normal. Y cómo la reponemos, ¿no? Cómo restituimos esos niveles de aminoácidos con la dieta. ¿Se fijan? Entonces tenemos degradación de proteínas intracelulares, y también recibimos aminoácidos, obviamente, porque consumimos proteínas en la dieta. Pero tampoco pueden pensar de que si usted consume una proteína en la dieta, la proteína después va a llegar a las células. No es así, hay una digestión de proteínas que ocurre en el estómago, en el intestino, etc. Y la proteína es muy grande para atravesar las barreras, las membranas celulares de las microbiosidades del intestino. O sea, si usted piensa que se toma un colágeno con una pastilla y ese colágeno llega a sus células, es un completo error. ¿Ya? Lo que llegan son aminoácidos, no proteínas. Y esas proteínas que se ingieren en la dieta producen aminoácidos, y esos aminoácidos tienen que ser utilizados. ¿Cómo son utilizados? Se utilizan de la siguiente forma: para producir energía. No se olviden de ello. Se rompe acá. Se rompe ese enlace, se elimina el grupo amino, ¿ya? Ahí está, y todo el resto de la estructura del aminoácido es conocido como esqueleto carbonado. El esqueleto carbonado es el resto del aminoácido, o el aminoácido sin el grupo amino. Y lo que es utilizado para producir glucosa o cuerpo cetónico, o, entre comillas, como energía. ¿De dónde sacamos la energía de un aminoácido? Del esqueleto carbonado del aminoácido. ¿Y qué es el esqueleto carbonado? Es lo que yo le estoy mostrando. Si le pregunto en la prueba o en el examen, ¿qué es un esqueleto carbonado? El esqueleto carbonado es esto. Es el aminoácido menos el grupo amino. ¿Y estos esqueletos carbonados a dónde van? ¿Ya? Van o se dirigen
al ciclo de Krebs, directamente al ciclo de Krebs, ¿ya? Y después del ciclo de Krebs se redirigen directamente a una ruta metabólica que se llama gluconeogénesis, porque obviamente estos esqueletos carbonados van a producir glucosa. ¿Ok? También los esqueletos carbonados pueden producir cetoácidos, y esos cetoácidos van a dar origen a cuerpos cetónicos. Y aquí está la clasificación de los esqueletos carbonados. Esqueletos carbonados que son cetogénicos, es decir, esqueletos carbonados que producen cuerpos cetónicos, o esqueletos carbonados que se denominan glucogénicos. ¿Ya? Esqueletos carbonados cetogénicos o esqueletos carbonados glucogénicos. Esa es la clasificación de los esqueletos carbonados. Esqueletos carbonados que van a producir acetil-CoA o algún cuerpo cetónico, o esqueletos carbonados que van a producir finalmente glucosa. ¿De acuerdo? ¿Y por qué le hablaba de un trabajo quirúrgico? ¿Por qué le hablaba de un trabajo que se tiene que realizar con mucho cuidado? Porque este grupo, el grupo amino, cuando se degrada un aminoácido para utilizar el esqueleto carbonado, el grupo amino queda libre. ¿Ya? Y el grupo amino, cuando queda libre, es peligroso. Produce cuadro de amonemia, como les comentaba. ¿Ya? Y un daño hepático va a conducir de inmediato al aumento del amonio en la sangre. Y eso no es beneficioso, sobre todo para el sistema nervioso, ¿ya? O sistema nervioso central. Por lo tanto, ¿Aumenta ¿qué me dijo? ¿Que aumenta qué? El amonio. Eso que está ahí, ese el NH4+, se llama ion amonio. Ion amonio. Y el ion amonio se forma porque hay amoníaco más agua. ¿Ok? Entonces, si tú rompes el grupo amino de un aminoácido, tienes amoníaco, pero como la sangre está llena de agua, se mezcla con agua y forma ion amonio. Es una forma del amoníaco soluble. ¿Ya? Y cuando aumenta este, que es lo mismo que el grupo amino, ya tienen que pensar en grupo amino, NH4+, tienen que pensar en el grupo amino del aminoácido. Cuando aumenta ese intermediario, el amonio en la sangre, se produce un cuadro que se llama amonemia. Presencia de amonio en la sangre. Amonemia. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra fisiología evita tener concentraciones elevadas de amonio en la sangre, y este grupo no debe estar libre. No debe estar libre. Por lo tanto, ¿cuál es la forma de que este grupo no esté libre en la sangre? Es que sea transportado por aminoácidos. ¿Ya? O sea, para que no esté libre, mejor lo incorporamos en aminoácidos. Lo volvemos a incorporar en aminoácidos. Y esos aminoácidos serán transportados al hígado y serán dirigidos al ciclo de la urea. Y ahí, efectivamente, en el ciclo de la urea, sacamos el grupo amino y eliminamos el grupo amino en forma de urea. Nosotros eliminamos el nitrógeno. ¿Ya? No lo guardamos. Lo eliminamos. Con los aminoácidos que estamos degradando, el grupo amino que se produce, lo llevamos al ciclo de la urea, y el ciclo de la urea lo trabaja y elimina la urea. ¿Por qué elimina la urea? Porque la urea es el componente principal de la orina. Y por ahí la eliminamos. ¿De acuerdo? La urea le sirve a las plantas. Es un fertilizante. Entonces acá el trabajo metabólico en el catabolismo de los aminoácidos es entre el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea. ¿Ya? ¿Y quién es el órgano que tiene acá la mayor interacción entre estas dos rutas metabólicas? Evidentemente es el hígado. ¿Ok? Pero también existen otros tejidos que están involucrados, y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Este es el contexto, ¿ya?, de
del metabolismo de los aminoácidos, más que, ¿cómo se llama? Más que entender cuál es el catabolismo y la síntesis de aminoácidos, en realidad hay una problemática que es importante que ustedes entiendan, y cuáles son las rutas metabólicas que se integran para efectivamente producir algún beneficio que se pueda extraer de degradar un aminoácido, y también cómo podemos eliminar lo que nos puede conducir a un daño sistémico o un daño fisiológico, como es el ion amonio, ¿ya? Y eso está relacionado con utilizar el grupo amino. Por eso es que existen enzimas que son como una especie de acusetes cuando el amonio está más o menos nomás en el hígado o en la sangre, y se llaman transaminasas. ¿Se han hecho alguna vez un perfil bioquímico? ¿Ya? Y el médico le ha dicho, las transaminasas también. Bueno, las transaminasas tienen que ver con esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok. Como nos acercamos al término de la asignatura, hay una cosa que es importante siempre cuando estén estudiando de no olvidar, ¿ya? De recordar, que es por qué, ¿ya? Y cuál es la condición, cuándo tenemos un paciente, porque acá ustedes se arman el esquema de estudio y dicen, ya, la glucólisis, tanto de glucosa piruvato, las reacciones, las enzimas, ya, y se lo aprende, pero del 1, ¿ya? Del 1 a la reacción 10, todo. Se lo sabe todo de memoria. Pero bueno, ¿cuándo funciona esto? ¿Se fijan? Hay una condición que está determinada. Hay algo que está gobernando, hay una respuesta, en respuesta a algo. ¿Se fijan? Entonces, eso no lo tienen que olvidar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? ¿Ven? ¿En qué condiciones ocurre de lo que estamos hablando? ¿Ocurre siempre? No, no ocurre siempre. Hay ciertas condiciones que marcan estos patrones. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuáles son estos aspectos relevantes? ¿En qué condiciones ocurre? Hipoglicemia. Pacientes sanos. Y esto es muy común. Una hipoglicemia. Cada mañana aparecemos hipoglicémicos para un paciente normal, una persona común y corriente. Se despierta, abre los ojos después de soñar, después de estar durmiendo, y está hipoglicémico. O sea, degradamos proteína, lo que les decía, todos los días, en la mañana, para tratar de tener un poco más de energía. Se degradan las proteínas del músculo, proteínas estructurales. Aproximadamente 200 miligramos de proteínas diarias. 200 miligramos de proteína diaria degradamos todos los días, que obviamente hay que reponer, ¿ya? La dieta durante el día. Deberíamos comer más o menos esa cantidad para estar ahí con un equilibrio. ¿Se fijan? Estimulación de la masa muscular. Cuando hacemos deporte, ¿se fijan? Cuando hacemos deporte tenemos que sumar a la degradación de proteína normal que ocurre todos los días, ¿ya? Más el deporte, sobre todo, no sé, si le gusta correr, ¿ya? O si le gusta un deporte de contacto, no sé, hace karate, kung fu, taekwondo, ¿ya? Fútbol, rugby, esos deportes que uno queda más o menos averiado, ¿ya? Hay más degradación de proteínas, más de lo normal, ¿se fijan? Y en el caso de alguna patología como pacientes que son diabéticos y están en hiperglicemia constante, puede estar también un poco más regulado. Diabéticos tipo 1 o 2. Entonces, yo les comentaba que en el caso del esqueleto escarbonado, los esqueletos carbonados, ¿qué destino tienen?
En el hígado, obviamente, los esqueletos carbonados se convierten en glucosa. En esta ruta metabólica, en la gluconeogénesis, se fijan que empezamos a integrar rutas metabólicas. Estamos hablando con metabolismo aminoácido, pero invocamos la gluconeogénesis. Y en el músculo, como no ocurre gluconeogénesis, ¿ya? Obviamente tiene que haber una fuente de energía que haga funcionar el ciclo de Krebs. Y ahí para eso están los cuerpos cetónicos también que ingresan al ciclo de Krebs. Y los cuerpos cetónicos provienen de los esqueletos carbonados. ¿Ya? Es por esto que clasificamos a los esqueletos carbonados como esqueletos carbonados cetogénicos o esqueletos carbonados glucogénicos. Y acá está, ¿ven? En rosado se encuentran los esqueletos carbonados de aquellos aminoácidos considerados glucogénicos. Eso significa que esos esqueletos carbonados van a producir glucosa. ¿Vale? Y en amarillo se encuentran los esqueletos carbonados de aminoácidos que son cetogénicos, pero ¿qué significa eso? Que van a producir acetil-CoA o van a producir un cuerpo cetónico. Un cuerpo cetónico. CC significa cuerpo cetónico, por si acaso. ¿Vale? Entonces, tienen una lista ya de varios esqueletos carbonados de aminoácidos, obviamente destacado en el color para hacer más fácil la identificación, pero fíjense que llegan a un intermediario común. Y ese intermediario, por ejemplo el piruvato, después sigue la ruta. El piruvato se transforma en oxaloacetato, ahí estamos en la gluconeogénesis. Oxaloacetato, con el piruvato, y después 9 reacciones más y llegamos a la glucosa. Eso es la gluconeogénesis. O otros esqueletos carbonados, como por ejemplo estos que están acá, los esqueletos carbonados de la arginina, glutamato, glutamina, histidina, prolina, son aminoácidos, los esqueletos carbonados de ellos se convierten en alfa-cetoglutarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Este intermediario del Krebs, obviamente como entra en el ciclo, o está en el ciclo, se convierte en todo el intermediario del ciclo. Alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxaloacetato y oxaloacetato. Cuando llegamos a los oxaloacetatos, estamos adentro de la gluconeogénesis. ¿Vale? Y lo mismo con todo este grupo y este grupo, que se convierten en los esqueletos carbonados, se convierten en intermediarios del ciclo. ¿Se fijan, se dan cuenta del rol del ciclo de Krebs? Que es súper importante. Ciclo de Krebs es una ruta bastante versátil y está en todo, sobre todo en la célula hepática, sobre todo en la célula hepática, el ciclo de Krebs está presente siempre. Ahora, esto que le estoy mostrando yo es un esquema ya que fue ordenado y organizado, pero en la realidad, ya, si tuviésemos la capacidad de ingresar a una célula y ver con nuestros propios ojos, o sea, jamás vamos a ver esto. Ha sido ordenado, ya está todo esparcido por todos lados. ¿Se fijan? Ya, esto es como para contextualizar un poquitito, pero está lleno de moléculas, porque las moléculas obviamente están interaccionando. Pero una forma para entender cuál es la seguidilla de reacciones. Pero el ciclo de Krebs es una ruta metabólica que conecta ya bastante bien diferentes tipos de rutas metabólicas. Y acá está siendo representado de forma muy directa algunos intermediarios que son bien importantes en la degradación de aminoácidos, de los esqueletos carbonados. Ojo con eso, no se olviden, estamos hablando de los esqueletos carbonados primero, que es una arista de la degradación y del catabolismo. En el caso de los cetogénicos, son los que están en amarillo, isoleucina, leucina, treonina, triptófano, por ejemplo, este grupo de acá, todos los esqueletos carbonados de ellos se transforman en acetil-CoA. ¿Ya? Y la acetil-CoA tiene la opción de ingresar al Krebs, o sea, acetil-CoA más el oxaloacetato, forma el citrato, el primer intermediario. O sea, tiene esa opción, ingresa al Krebs, pero también está la opción de esto. ¿Ya? De que acetil-CoA en el hígado forme los famosos cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos se producen en situaciones bien especiales, en ayuno prolongado, en ejercicio, y estamos hablando de la misma situación
de degradación de aminoácidos. Entonces, evidentemente, la cetogénesis está activada, y si es que hay una producción de acetil-CoA que también puede ser influenciada por la beta-oxidación, que es la degradación de los lípidos, ¿ya? Que también ocurre en el hígado, aumenta la concentración de acetil-CoA, entonces se produce un aumento en la síntesis de cuerpos cetónicos, porque otros tejidos están demandando glucosa, como el sistema nervioso central, como el músculo, en una condición, por ejemplo, de ejercicio, ¿ya? O de ayuno prolongado. Esos tejidos quieren glucosa, pero el hígado se demora un poco en hacer glucosa. Bueno, más rápido cuerpo cetónico, enviamos cuerpo cetónico y podemos utilizar los esqueletos carbonados de estos aminoácidos. Ojo que, si se fijan, existen esqueletos carbonados que son cetogénicos, como también pueden ser glucogénicos. A ver, menciónenme un caso. Esto se lo voy a preguntar en el certamen, por si acaso. Mencionen un esqueleto carbonado que sea glucogénico, como también cetogénico. Yo de acá estoy viendo uno que está súper fácil. Escríbeme un esqueleto carbonado que es glucogénico como también cetogénico. Ahí aparece una respuesta. Tirosina, dice la Javi. Tirosina. A ver. Tirosina. Ya. Tirosina aquí. Cetogénico. Y tirosina. Glucogénico. Bien. Otro. Por lo menos tienen que decirme dos. Que sean cetogénicos. Y también glucogénicos. Isoleucina. Isoleucina. Ya. Aquí. Isoleucina acá. Bien, Javi. Bueno, y también tenemos a este, que es bien importante, el triptófano. ¿Se fijan? Triptófano es glucogénico y también cetogénico. Ahora, la pregunta del millón. Búsquenme un esqueleto carbonado que solo sea cetogénico. Cetogénico puro. Muy bien, Yesenia. Muy bien, Patricia. Leucina. La leucina, ¿ya? Aquí está, leucina. Ah, pero me están diciendo en español. Ah, pero ya, pues tío. Oh, Open English. English. Miren, acá, alanine. Bueno, alanina. Reemplace la E por una A. ¿Ya? Usted cachan esta cuestión del todes, ¿cierto? Ya que para evitar decir todos, porque como que la O es masculino, todas, y la A es femenina, ya mejor digamos la E, que la E no es ni masculino ni femenino, ya como un género ya especial. ¿Entiende lo que estoy hablando, cierto? Bueno, en inglés lo copiaron del inglés. Acá está, ¿ves? Alaline, cisteína, glicine. En realidad aquí coloque una A nomás. Alanina, cisteína, glicina, serina, ¿ya? Treonina, pero nadie dice las aminoácidos. Todos decimos los aminoácidos, ¿ya? Y este se llama alanina. ¿Se fija? Entonces es como, no sé, pues ese es el español. Esa es la riqueza del español. O el enredo del español, no sé, como lo quiera ver. ¿Se fija? Pero ahí lo único que tiene que hacer para la traducción es eso. Entonces acá, la leucina es el aminoácido, que es cetogénico puro. ¿De acuerdo?
La idea es que ustedes entiendan de esto que existen aminoácidos que se clasifican según el destino de sus esqueletos carbonados como cetogénico o glucogénico. Y la otra importancia que tiene esta imagen es que eso es, son los intermediarios a dónde llegan, ¿ya? A dónde, cómo se comunican, con piruvato, con acetil-CoA, cuerpo cetónico, o con intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? ¿Se fijan? Los 20, de hecho el cuadrito abajo dice, los 20 aminoácidos son degradados por vías diferentes, pero convergen, llegan a intermediarios metabólicos que son 7. Están destacados ahí en color negrita. Muy bien. Preguntas, antes de pasar al otro lado. Al otro lado me refiero, antes de pasar acá. Fíjense que ya les expliqué todo esto. Le expliqué eso, le expliqué los esqueletos carbonados y vimos esto. ¿Ya? O sea, todo este lado lo revisamos. Ahora lo que les voy a explicar es esto. Cómo el grupo amino, después de la degradación, el grupo amino que queda libre, lo llevamos al ciclo de la urea. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? ¿Se fijan? Este transporte. El grupo amino, llevarlo al ciclo de la urea. ¿Cómo ocurre? ¿Ya? De acá se complica un poquitito. Pero no tanto. Entonces, el tema de la degradación de aminoácidos tiene el problema de que el grupo amino queda libre. Entonces, para que no quede libre el grupo amino, bueno, mejor lo trasladamos y lo volvemos a incorporar a un aminoácido. Y digo en realidad son 2 aminoácidos, porque el grupo amino se transporta en función de llevarlo en la estructura de un aminoácido. Entonces, ahí dice, ¿cómo se transporta el ion amino, ion amonio, desde un tejido extrahepático al hígado? Se transporta o utilizando aminoácidos que son conocidos como transportadores de grupos aminos. Estos aminoácidos que son transportadores de grupos aminos son 2. Solo 2 aminoácidos. Son los aminoácidos que están en mayor concentración en la sangre. ¿Ya? Vamos con el primero. El primer transportador de grupos aminos es la glutamina. La glutamina es un aminoácido que puede transportar 2 grupos aminos. Así que presten atención. La glutamina es el transportador de grupos aminos que puede transportar grupos aminos desde el músculo como también de otros tejidos periféricos hasta o hacia el hígado. ¿De acuerdo? ¿Cómo se forma la glutamina? Para transportar. La glutamina se forma a partir de el alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs, más un grupo amino, más NADPH. Esta reacción, ¿ya? Esta reacción que está acá, esa reacción que ocurre en el músculo, como también en tejidos periféricos, es catalizada por esta enzima que se llama glutamato deshidrogenasa. La glutamato deshidrogenasa forma parte de una reacción muy importante, muy importante, que se llama desaminación oxidativa. ¿Ya? Desaminación oxidativa, que es esta reacción, la letra A. Acá está, letra A. Esta es la desaminación oxidativa, pero cuidado. ¿Ya? Ahí está la glutamato deshidrogenasa. ¿Ya? Esto es pregunta de prueba, pregunta de certamen y pregunta de examen. Miren, la reacción de la glutamato deshidrogenasa. ¿Qué cosa? ¿Lo de recién puede repetirlo? Sí, lo voy a repetir ahora. Mira, esta reacción que estoy encerrando, la estás viendo, ¿cierto? ¿La ves? ¿La ves? ¿La viste? ¿Aquí? Claro. Esa reacción es esa reacción. ¿Vale? Ahora presten atención, porfa. De verdad les digo que presten atención, porque se los voy a preguntar en el certamen y en el examen.
esta reacción, la reacción de la glutamato deshidrogenasa, es reversible, ¿ya? Y dependiendo de a dónde apunte la flecha, es el nombre que tiene, ¿vale? ¿Ok? Acá está, ¿ya? Aquí está la misma reacción, ¿ya? Miren, cuando tenemos el sentido de esta reacción de glutamato a alfa-cetoglutarato más amonio, cuando el sentido de la reacción va hacia allá, se llama desaminación. Desaminación. Desaminación oxidativa. O sea, le estoy dando color, ¿por qué? Porque es importante. Esta reacción ocurre en el hígado, como también en el músculo, estaba contando. Pero fíjense que en el músculo ocurre, la reacción que recién le mostré, está hacia el otro lado, va hacia allá. Porque une el alfa-cetoglutarato más un grupo amino y forma glutamato. Sintetiza glutamato. En el músculo va hacia allá. Y cuando tiene sentido opuesto, hacia la izquierda, como lo están viendo ustedes, se llama aminación. Aminación reductiva. Aminación reductiva. Aminación reductiva. ¿Vale? Ahora, miren, no es tan difícil. Tienen que entender el nombre. Desaminar. Desaminación significa quitar el grupo amino. Entonces ustedes ven la reacción y el grupo amino sale, ¿ya? O sea, acá tengo el grupo amino. Y si lo miro hacia allá, salió el grupo amino de la estructura, ¿se fijan? Ya no hay grupo amino en la estructura. O sea, estamos hablando de una desaminación. Desaminar significa quitar, sacar el grupo amino. Pero si lo vemos al revés, ¿ya? Incorporar el grupo amino, o sea, ¿qué significa? Este grupo amino lo vamos a incorporar en esta estructura. Ah, y nos queda esto. Cuando hacemos ese ejercicio, cuando se hace esta reacción, hablamos de una aminación, aminar. Aminar una molécula significa que a la molécula le vamos a agregar grupo amino. Desaminar una molécula significa que le vamos a quitar, le vamos a sacar el grupo amino. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Eso me gustó. Entonces, ahora nos volvemos nuevamente acá y ahora se entiende bien, ¿ven? Miren, la glutamato deshidrogenasa amina al alfa-cetoglutarato, ¿ven? Aquí, ¿qué es lo que queremos hacer? Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué está buscando el metabolismo? El metabolismo está buscando llevar los grupos amino, llevarlos al hígado, para eliminarlos. Hay que eliminarlos, hay que sacarlos, hay que desechar, ¿ya? Entonces acá, primero aminamos. La glutamato deshidrogenasa produce una aminación reductiva. Utilizan al pH, y ese grupo amino lo incorpora el alfa-cetoglutarato y se produce el glutamato. Esa es la primera reacción. Ahí llevamos el primer grupo amino. Y la segunda reacción se produce en función de la catálisis de una enzima que se llama glutamina sintetasa. Y la glutamina sintetasa toma el glutamato producido en la reacción anterior y le agrega otro grupo amino. ¿Se fijan? La glutamina sintetasa agrega otro grupo amino. Entonces, glutamato más otro grupo amino, un segundo grupo amino, formamos recién el transportador, que es la glutamina, que es el aminoácido que se encarga de transportar dos grupos aminos hasta el hígado. ¿Se entiende? Entonces, ahora la glutamina pasa a la sangre, se transporta por la sangre, y cuando llega al hígado, ¿qué ocurre? Ya, llegamos al hígado. Aquí está la glutamina. En el hígado, la glutamina, primero, es catalizada por la glutaminasa. ¿Qué hace la glutaminasa? La glutaminasa le quita, ¿ya? Saca, remueve el primer grupo amino. Ya, sacamos un grupo amino. ¿A dónde lo llevamos? Al ciclo de la urea. ¿Vale? ¿Y qué nos quedó? Nos queda glutamato. Nos queda glutamato.
¿Y qué pasa con el glutamato? Ah, el glutamato ingresa a esta, es tomado por esta enzima, que es la misma. ¿Se fijan? Pero ahora la reacción es al revés. ¿Cómo se llama la reacción que ocurre acá? Aquí ocurre la desaminación, desaminación oxidativa. Oxidativa. ¿De acuerdo? En el hígado, desaminación oxidativa. En el músculo y en tejidos periféricos, la glutamato deshidrogenasa actúa haciendo una aminación reductiva. Pregunta de prueba. Estoy anticipando, así que anótenlo. En músculo, tejidos periféricos, la glutamato deshidrogenasa, aminación reductiva. En el hígado, la glutamato deshidrogenasa, desaminación oxidativa. Y desaminar significa quitar, ¿ya? Es la reacción que ocurre en el hígado, la desaminación, ¿ya? Es una reacción VIP, ¿ya? Es una reacción estrella en el hígado. Es una reacción súper importante porque esta nos permite eliminar definitivamente el grupo amino y el último grupo amino que transporta la glutamina, además, y llevarlo al ciclo de la urea. Y el ciclo de la urea toma estos grupos amino, produce urea y lo eliminamos después por la orina y chao grupo amino. Nosotros somos seres vivos, ¿ya? Que eliminamos el nitrógeno, lo eliminamos en forma de urea. Hay otros seres vivos que eliminan el grupo amino o el nitrógeno en forma de ácido úrico. ¿Ya? Ácido úrico. Y hay otros seres vivos que eliminan el nitrógeno en forma de amoníaco. ¿Ya? Y cada uno de ellos tiene diferentes nombres. Nosotros somos ureocotélicos. ¿Ya? Están los que eliminan ácido úrico y están los que eliminan amoníaco, los amonicotélicos. Como por ejemplo los tiburones, los escualos. Nosotros eliminamos urea. ¿Ok? Vamos ahora. ¿Alguna pregunta con el primer transportador, la glutamina? Ese es como ese es como el más complejo. Complejo en reacciones. A eso voy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque ahora vamos a ver el segundo transportador de grupo amino. Este es el más importante, que es la alanina. Ok. Ya, Pati. Seguimos entonces. Alanina es el transportador de grupos aminos preferente que tiene el músculo. Yo les hablé que existe una degradación de proteínas diariamente, degradamos proteínas del músculo o de la musculatura, ¿ya? El transportador preferente que tiene el músculo para transportar el grupo amino es alanina, otro aminoácido, ¿ya? Y cuando la degradación del músculo, la degradación de proteínas del músculo ya supera, porque, no sé, la persona hace deporte, y le gusta hacer deporte, y está todo el día haciendo deporte, y todos los días haciendo deporte, o sea, esas personas degradan, que hacen mucha actividad física, tienen una alta degradación de proteínas. Entonces, a veces a la alanina no se la puede por sí sola. Y ahí le pide ayuda al transportador, que es la glutamina, el transportador anterior. ¿Te fijas? O sea, glutamina apoya a la alanina cuando la degradación de proteínas de las células musculares ya es demasiado. Como por ejemplo en el caso de una persona que sea así como muy extrema con los deportes. Deporte todos los días, está lesionado, igual hace deportes. Hay personas que son así. Igual van al gimnasio, igual van a correr y todo. Ya, en ese tipo de situaciones es que la alanina es superada y tiene que ser apoyada por glutamina. Pero preferentemente en condiciones normales, alanina es el transportador de grupos aminos del músculo. ¿Cómo se produce la alanina? ¿Ya?
La alanina se produce gracias a la unión del glutamato más el piruvato. Glutamato más piruvato produce alanina, pero también produce alfa-acetoglutarato. Y el alfa-acetoglutarato se devuelve al ciclo de Krebs, se mezcla con otro aminoácido y produce nuevamente glutamato más un cetoácido que nuevamente va al ciclo de Krebs y etcétera, etcétera. O sea, lo que tenemos acá, ¿ya? En la parte izquierda de la reacción es una devuelta de mano, por llamarla de alguna forma, al ciclo de Krebs, porque recuerden que el ciclo de Krebs es una ruta metabólica que, si bien aparece en todos lados y puede prestar su intermediario para otras reacciones, también los pide de vuelta, ¿ya? Es cobrador, cobra los intermediarios, ¿ya? Vamos, con elástico te pasa la cuestión, pero oye, devuélvelo. Así es ese ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs no puede detenerse, entonces, claro, aporta, pero oye, después devuelve la cuestión, ¿ya? Y alfa-acetoglutarato se devuelve nuevamente para que las concentraciones de los intermediarios de Krebs se mantengan constantes y no se activen las reacciones anapleróticas, que son las reacciones de emergencia que apoyan al Krebs. Por ese lado, esto ocurre en el lado izquierdo de la reacción. Nosotros nos vamos a ir hacia allá, hacia el lado derecho. Nos vamos al hígado. Ya, entonces iniciamos el viaje. Glutamato más piruvato produce alanina. ¿Ya? Lo de acá se va para allá. Alanina, un aminoácido. Este transporta solo un grupo amino, uno solo. ¿Vale? No es como la glutamina que te transportaba dos. Este transporta uno solo. Alanina pasa a la sangre. El aminoácido que está en mayor concentración en la sangre es alanina. Llegamos a el hígado. En el hígado a la alanina, ¿qué le ocurre? Es ingresada directamente a la desaminación oxidativa. Alanina ingresa directamente a la desaminación oxidativa. Sacamos el esqueleto carbonado, el grupo amino se deriva al ciclo de la urea, el ciclo de la urea produce urea y después se elimina por la orina, chao con el nitrógeno, ahí se fue, pero el esqueleto carbonado de la alanina es conducido a la gluconeogénesis para producir glucosa. Y esta glucosa que se produce en el hígado es reenviada, ¿ya? O enviada al músculo. ¿Para qué? Para que el músculo, ¿ya?, ingrese la glucosa a la glucólisis y pueda producir piruvato. Entonces acá se produce un ciclo anexo. ¿Se fijan? Acá hay un ciclo virtuoso entre el hígado y el músculo, como parecido al ciclo de Cori, pero este ciclo se llama el ciclo de la glucosa alanina. ¿Y cuándo se activa este ciclo? Se activa en condiciones de ejercicio, en ayuno prolongado, sobre todo en ejercicio intenso. ¿Preguntas? ¿Cuáles son los transportadores? Son dos: glutamina, alanina. Glutamina del músculo y tejidos periféricos hasta el hígado, transporta grupos de aminos, y el otro transportador es alanina, que es exclusivo del músculo, que transporta los grupos aminos desde el músculo hacia el hígado. Pero también está involucrado en este ciclo de glucosa-alanina para aportar esta condición de glucosa al músculo y seguir trabajando en una condición de ejercicio. ¿Pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, veamos la reacción de la glutamato de deshidrogenasa, que yo ya les comenté que hacia un lado tiene un nombre, hacia el otro lado tiene otro nombre. ¿Ya? Cuando vemos esta reacción y la flecha apunta, ¿se fijan que es reversible la enzima? ¿Ya? Es reversible. La glutamato de deshidrogenasa, en ese sentido, trabaja con la desaminación oxidativa, y en el sentido opuesto es la aminación reductiva. ¿Vale? Entonces, hacia el lado derecho, utiliza, obviamente, NADP y produce NADPH, y es inhibida por GTP, la enzima, y activada por ADP. La glutamato de deshidrogenasa posee una regulación alostérica. El inhibidor es GTP y el activador es ADP. ¿De acuerdo?
Esa es la glutamato deshidrogenasa, presente en músculos, tejidos periféricos, como también en el hígado, pero el sentido de la reacción es diferente. El ciclo de la glucosalanina que yo les estaba explicando, esta imagen me encanta. ¿Por qué? Porque aparece bien destacado, ¿ya? E indicado con números las rutas metabólicas que están involucradas en el ciclo de la glucosalanina. Que se fijan, se activa este ciclo cuando estamos en ejercicio, ya en ejercicio intenso o ayuno prolongado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, es un ciclo que involucra al músculo con el hígado. Aquí el que hace la conexión entre el músculo y el hígado, desde el músculo al hígado es la alanina, y desde el hígado al músculo es la glucosa. Por eso el ciclo se llama glucosa-alanina. ¿Ya? Del músculo al hígado, alanina, que es el aminoácido que transporta el grupo amino, y del hígado al músculo la glucosa. Ahí está. Glucosa de hígado a músculo y alanina de músculo a hígado. Ahí están los puentes, ¿ya? Esas son las conexiones a través de la sangre. Pero, ¿dónde comenzamos? Comenzamos, evidentemente, cuando se nos acaba el glucógeno muscular. ¿Ya? Se nos acaba el glucógeno muscular, tiene una duración, dependiendo de la masa muscular del individuo, por supuesto, pero promedio no más de 12 horas. Yo diría ya demasiado, 12 horas. A veces se puede acabar en ejercicio, 2 horas de ejercicio se acaba todo el glucógeno muscular. Y cuando no hay glucógeno, el músculo necesita glucosa. Y entonces, ¿de dónde sacamos energía? De ahí viene degradación de proteínas musculares. ¿Se fijan? Entonces, se activa la número 1. ¿Cuál es en ejercicio? ¿Cuáles son las rutas metabólicas activas? Bueno, cuando degradamos glucógeno, de glucógeno a glucosa. Número 1. Degradación de glucógeno. ¿Cómo se llama esa ruta metabólica? Glucogenólisis. Número 2. De glucosa a piruvato. ¿Cómo se llama esa ruta metabólica? Glucólisis. En el músculo. Indicado ahí. 3 y 4. Fosforilación oxidativa y catabolismo de aminoácidos. O sea, acá degradamos aminoácidos en el número 3 y en el 4. ¿Para qué degradamos aminoácidos? Para producir energía, porque el músculo está con una disminución, con una depresión de glucosa. Pero al degradar los aminoácidos nos causa este problema. ¿Se fijan? Que usamos aminoácidos, ya, es una solución para mantener el nivel energético, pero se produce grupo amino. El grupo amino lo unimos con el piruvato y formamos alanina. Y ahí se soluciona. Pero dejando la alanina acá, no solucionamos nada. Así que hay que transportarla al hígado. Cuando llega al hígado la alanina, acá, la alanina es llevada de inmediato ya a la desaminación oxidativa. Glutamato se desamina, se fija, y se produce la liberación del grupo amino, y el grupo amino se incorpora al ciclo de la urea. Ahí está el número 6, ciclo de la urea. Pero, ¿qué ocurre con el esqueleto carbonado? El esqueleto carbonado se transforma en piruvato, el esqueleto carbonado de alanina se transforma en piruvato, y el piruvato ingresa a esta ruta metabólica, la número 5, que es la gluconeogénesis. Aquí está súper ordenadito, ¿ya? Lo que ocurre respecto a rutas metabólicas, en qué tejido y cómo están conectadas. Hay que seguir las flechas. Y la gluconeogénesis produce glucosa, y esta glucosa nuevamente se envía al hígado. Y acá está el ciclo que ocurre y ocurre y ocurre mientras se prolongue el ejercicio, se prolongue el ayuno. ¿Alguna duda, pregunta con el ciclo de la glucosalanina? Vamos con el ciclo de la urea.
esta es la última parte para entender qué ocurre antes de eliminar definitivamente el grupo amino del cuerpo. Recuerden que nosotros excretamos, desechamos el nitrógeno, pero el nitrógeno no lo desechamos como un gas, no respiramos nitrógeno, no eliminamos como ejemplo CO2, ¿ya? Sino que lo eliminamos en una molécula que se llama urea, y esa molécula se tiene que formar, y se forma en un ciclo, ¿ya? Que se llama el ciclo de la urea. ¿Ok? Entonces, obviamente, ¿dónde ocurre? ¿En qué tejido? ¿Cuál es el órgano encargado? El hígado, la célula hepática, el hepatocito, produce el ciclo de la urea, que es un ciclo que está compartimentalizado. Eso significa que ocurre en dos secciones de la célula, ocurre en el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial y también en el citosol. El ciclo de la urea ocurre en esas dos partes de la célula, en la matriz y en el citosol. Ahí está funcionando. ¿Ya? Y la urea que se produce en el ciclo de la urea, obviamente después pasa al riñón y es excretada en forma de orina. Se mezcla con líquido, se hace más soluble y se elimina por la urea. Vamos al ciclo de la urea. Aquí está, se los presento. ¿Ven? Que es un ciclo que ocurre en dos compartimentos celulares, en la matriz mitocondrial, como también en el citosol. Ocurre inmediatamente después de la desaminación oxidativa. ¿Ya? Esta es la desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa produce, ¿ya?, o libera el grupo amino del glutamato. Esa es la desaminación oxidativa. Entonces, llegamos acá. Aquí vamos. La desaminación oxidativa en la matriz mitocondrial produce liberación de amonio, y el amonio se mezcla con el bicarbonato y formamos el primer intermediario del ciclo de la urea, que es este. Se llama carbamoilfosfato. El carbamoilfosfato es sintetizado gracias a la catálisis de esta enzima, la carbamoilfosfato sintetasa 1. ¿Ya? Que es esa la única enzima regulada del ciclo de la urea, la única, la número 1. La que produce el primer intermediario, carbamoilfosfato. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que este grupo amino o ionamonio, aquí va, ahí está demarcado en esa línea punteada, ¿ya?, para que usted le vaya haciendo el seguimiento de cómo se elimina el grupo amino. Entonces tenemos acá el primer intermediario, y ahí va el grupo amino, se incorporó, ahora va acá, ¿ya?, para que lo vayamos siguiendo. Ahora, el carboilfosfato, en la segunda reacción, se junta o se une a ornitina, otro aminoácido. Esto es catalizado por la segunda enzima, que se llama ornitina transcarbamoilasa. ¿Ya? Mezcla el carboilfosfato más ornitina. La ornitina viene del citosol. ¿Se fija? Aquí está la ornitina, en el citosol. Y el citosol ingresa por un transportador y llega a la matriz. Y en la matriz se une el carboilfosfato gracias a la enzima, la ornitina transcarbamoilasa, y formamos el segundo intermediario del ciclo de la urea, que es la citrulina. ¿Ya? Citrulina. Se forma en la matriz. Esta es la matriz mitocondrial. ¿Ya? Se forma ahí en la matriz mitocondrial la citrulina. Citrulina tiene un grupo amino, uno solo. Ahí estamos todavía con uno solo. Citrulina, que se forma en la matriz mitocondrial, sale de la matriz mitocondrial y llega al citosol. Aquí estamos aquí vamos con la citrulina. ¿Ya? Ahora, en la tercera reacción, la citrulina, ¿ya?, es transformado en argininosuccinato. Citrulina transformada en argininosuccinato. Gracias a la enzima argininosuccinato sintetasa. ¿De acuerdo? Argininosuccinato sintetasa. Esta mezcla la citrulina más el aspartato. Citrulina más aspartato, formamos argininosuccinato. Cuarto intermediario. Ahora, fíjense que
cuando se incorpora el aspartato, se incorpora otro grupo amino. Ahí. O sea, teníamos un grupo amino acá, ahora tenemos otro grupo amino. El arginino succinato, ¿se fijan? Tiene dos grupos aminos, uno acá y otro acá. La cuarta reacción, el arginino succinato, es transformado en arginina. Y se elimina de la reacción fumarato. Y este fumarato, que es intermediario del ciclo de Krebs, vuelve a la mitocondria al ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan que les dije que el ciclo de Krebs está unido al ciclo de la urea? Aquí están las uniones, ¿ven? Aquí están las relaciones. ¿Ya? Ahora, la arginina es producida gracias a la catálisis de esta enzima que se llama arginino succinato liasa. La enzima número 4. Y la última y quinta reacción del ciclo de la urea es la transformación de arginina a ornitina. Pero cuando se transforma la arginina en ornitina, se produce la urea. ¿Ya? Y la urea es eliminada y es producida gracias a la actividad de esta enzima que se llama arginasa. Ahora fíjense que la urea es la que lleva los dos grupos aminos y la ornitina se quedó sin grupo amino. ¿Se fijan? Ahí se eliminaron dos grupos aminos. Y la urea se va a la orina y la orina se elimina. Y después la ornitina que queda acá en el citosol, ornitina que queda en el citosol, nuevamente vuelve a ingresar por este transportador, llega a la matriz y se une a un carbomoifosfato y nuevamente comenzamos con el ciclo del agua. ¿Preguntas? ¿Dudas? Con el ciclo de la urea. Bueno, si no tienen dudas, quedamos hasta acá. Eso es lo que yo les comentaba respecto al metabolismo de los aminoácidos. Fíjense que está centrado principalmente en el catabolismo, en la degradación. Ya tienen que entender bien el problema que ocurre con el metabolismo de los aminoácidos, que es la aparición del grupo amino y cómo es transportado, bueno, y todo este proceso de transporte de grupo amino, gracias a los transportadores y las reacciones involucradas. ¿Ya? Hay transaminaciones y desaminaciones. Y la desaminación en realidad es la desaminación, la reacción. Bueno, estimados y estimadas, si no tienen más dudas, quedamos hasta acá. Ha sido un placer como siempre. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chau. Daniela, ¿cuál es su apellido, Daniela? Johnson. Ah, no, parece que no. Daniela Johnson. Y ahora te dije presente. Ya, profe, chau. Chau. Romina, ¿cuál es su apellido, Romina?
Astudillo. A ver. Astudillo. Romina, Astudillo. Ya, ahora está presente Romina. ¿Qué más? Polet. Bien. Polet Toro. Ya, Polet. ¿Alguien más que ausente? ¿No? Ya. Chicos, que estén bien. Adiós.